Empezaré haciéndoles una pregunta. ¿Será suficiente que una persona les conozca para que quiera venir a la iglesia? ¿Sí? ¿Es suficiente nuestro testimonio como para que una persona anhele lo que hoy vivimos? Es una pregunta difícil, ¿no? Porque hemos de reconocer que nuestro comportamiento muchas veces no es el mismo en todos lados. A veces con nuestra familia somos más groseros que con los de afuera, o a veces al revés, ¿no? Pero difícilmente somos la misma persona en todos los sitios. Si usted cree que la respuesta es sí, me alegro de que así sea y le reconozco que así sea, porque eso es lo que en primera una persona ve para poder necesitar tener lo que nosotros tenemos hoy. ¿A qué viene todo esto? Hace 15 días leímos los primeros versículos de esta primera carta a los tesalonicenses y era un saludo del apóstol a esta iglesia. Si recordamos el contexto, les mencionaba también hace 15 días que Pablo había escrito esta carta porque tenía la duda de qué había pasado con aquellos a los cuales les había predicado. De tal forma que dice la escritura ahí en el capítulo 3 de esta misma carta, que envió a Timoteo a ver cómo es que esta iglesia se estaba comportando, porque había pasado muy poco tiempo con ellos. Entonces Timoteo viene a Tesalónica, termina seguramente la predicación con ellos y regresa y alcanza a Pablo en Corinto, y entonces, después de lo que ha escuchado, decide escribirles una carta. Las cartas son complicadas en algunos sentidos. Creo yo que muchos de nosotros no sabemos lo que es leer una carta que nos hayan enviado. Yo sí tuve la posibilidad de hacerlo. Hace algunos meses ya, Dulce envió una carta desde allá de Canadá a mi mamá. Tardó tiempo en llegar, mi mamá no sabía de esa existencia, pasó yo creo que un mes en cuanto llegó para que pudiese leerla. ¿Y por qué digo esto? Porque el escribir una carta en aquellos tiempos tenía las complicaciones de la distancia, del tiempo, incluso del pensamiento, ¿no? Es bonito leer una carta, pero es complicado de leer, y si tenemos una pregunta o una duda, esperar a escribir esa carta y recibir otra respuesta. ¿Cuánto tiempo habría tardado en escribir la carta a Pablo y después enviarla a la iglesia? No lo sé. Quizá había pasado una semana o 2 semanas o 3 semanas. Como nosotros leemos, enviaba las cartas con algunos de sus mismos cómplices en el evangelio, así que quizá era un poco más rápido o más breve el tiempo. Pero siempre será más sencilla una plática en donde hay un receptor y un emisor, y en ese mismo tiempo hay una respuesta. ¿Por qué digo esto? Porque esto nos tiene que llevar a la exactitud de las palabras que Pablo utilizó. Todas las cartas que hizo, creemos que son inspiradas por Dios. Y son tan exactas que solamente Dios las pudo dictar en la mente de este hombre. Era una carta personalizada para cada iglesia, con un mensaje distinto para cada iglesia, así como leemos en el Apocalipsis, en lo que está escrito para cada una de las iglesias. Era un mensaje específico. Y es un mensaje aplicable también a nosotros. Por eso la exactitud con la que Dios muestra el mensaje que se ha de leer o de escribir debe asombrarnos y debe hacernos ver que solo Dios podía haber hecho esto. Alguna vez mi papá escribió en la revista que se realizaba un número indescifrable, un número que no se podía leer, acerca de las posibilidades que Moisés tenía de haber escrito el Pentateuco con la exactitud que lo hizo, haciendo ver que solamente Dios podía haberle mostrado con claridad
la exactitud de los hechos que pasaron. Si usted lee el Génesis, puede encontrar en los primeros capítulos todas las eras geológicas que nos enseñaron en la secundaria, en biología, con exactitud. Solamente que para Dios era un pensamiento o era un día, lo que para nosotros o para la gente o para los estudiosos son miles de años. Pero allí está cada una de ellas, con exactitud. En un hombre que era tartamudo, en un hombre que cuidaba ovejas, en un hombre que era alebrestado, que era brusco, en él puso Dios la posibilidad de escribir con exactitud lo que encontramos en los primeros 5 libros de la Biblia. Lo mismo con Pablo, o lo mismo con Pedro, o lo mismo con Santiago. Palabras exactas que solamente Dios pudo dar en el momento justo. Viene el saludo entonces en los primeros 4 versículos de la Escritura, hasta llegar al versículo 5, que es donde vamos a partir esta mañana. Leo el versículo 5 y en ese versículo 5 vamos a basar los primeros 4 puntos que usted encontrará ahí en su hojita. De hecho, puse en 4 colores diferentes, separando las frases que dividen este versículo. Dice, pues nuestro evangelio, es el versículo 5 de la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 1, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dice, pues nuestro evangelio. Cuando nosotros empezamos a estudiar la carta de los Gálatas, leíamos que el apóstol escribía que había unos que habían dado un evangelio diferente, y dice, no es que hay otro evangelio distinto, solo hay uno. Y eso lo recalca ahí en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas. Es insistente la manera en la que Pablo habla de la apropiación del evangelio, y es el mismo evangelio que hoy tenemos. El evangelio que nos dice que creer en el Señor Jesucristo es suficiente para hallar salvación. El evangelio que nos dice que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. El evangelio que nos dice que la fe es una fe que da salvación y que no requiere de las obras para confirmar esa salvación. Mi insistencia va a ser constante. No es un permiso para hacer de nuestra vida un cacahuate. Es simplemente que entendamos la misericordia de Dios y que es suficiente que creer en Él nos da salvación. Ese evangelio es el que dice Pablo, nuestro evangelio. Siempre su insistencia, ese evangelio es el que predicamos. ¿Quiénes? Todos los que estamos reunidos, ¿sí? Ese es el punto número 1, es el que está en color negro en el primer parte del versículo. Lo segundo dice en palabras en color rojo, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Hermanos, cuando nosotros hablamos a la gente del evangelio, tenemos que entender que es un evangelio que tiene poder, y tiene el poder de salvación. Es decir, el Espíritu Santo utiliza el evangelio que nosotros conocemos para dar salvación al que lo escucha. ¿Ha hablado usted con alguno en su trabajo, con alguno en su casa, con algún conocido en su colonia? Cuando usted habla, usted está permitiendo que el Espíritu Santo le utilice y utilice esas palabras, no solamente como un texto o una frase que pudiesen escuchar, sino como el poder expresado por el Espíritu Santo para dar salvación. Número 3, en plena certidumbre. Es importante que reconozcamos que a través de esta pandemia hemos podido confirmar nuestra fe. ¿Ha muerto alguien en su casa? Seguro estoy que tiene la certidumbre de que ese alguien hoy está con el Señor. Y eso no cualquiera lo tiene, ¿eh? A donde usted vaya, a cualquier religión a la que vaya, nadie tiene esa certeza. Yo la tengo.
Y no lo tengo nada más porque alguno lo dijo y lo escuché. Creo que Dios ha tenido a bien mostrar en nuestros corazones la certeza de la fe en la que creemos. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo y eso es suficiente para que usted y yo tengamos la certeza de que es la verdad. No es una fe ciega porque leemos, porque entendemos, porque Dios nos hace sentir, y esto nos lleva a creer que tenemos salvación más allá de todo lo que sucede. Si algo ha tenido esta pandemia es que ha dejado a muchos llorando por los enfermos o por los muertos, ha dejado a muchos perdiendo su riqueza económica. Hoy vivimos una situación económica distinta, diferente, que ha cambiado en muy poco tiempo. Pero también habemos quienes tenemos la certeza y la certidumbre de que esto que hemos escuchado, este evangelio del cual nos hemos apropiado, como lo había hecho Pablo, nos da la tranquilidad de saber que todo está en manos de Dios. Nos enfermamos, claro, como todos. Tenemos pérdidas, claro, como todos. Tenemos problemas en el trabajo, así es. Sin embargo, el ejercitar nuestra fe nos va a llevar a entender que Dios está detrás de todo. ¿Ha tenido problemas en el trabajo? Bien, páselos y aprenda de ellos, porque no serán los últimos. ¿Ha tenido problemas de salud? Bien, atiéndase hasta donde usted pueda y permita que Dios haga todo lo demás. Hay veces que no podemos hacer nada, hasta parece que esa es la única forma que podamos acudir a Dios, y no es así. Acudamos desde el principio. Cuando murió mi papá y los demás estábamos todos tirados en la cama, Samuel decía, bueno, pero yo oro por ustedes, pero si se mueren, pues van a ir con Dios. Es una verdad. A lo mejor no lo queremos ver, no, nadie se quiere morir de una forma difícil o complicada, ¿no? Pero es una verdad. ¿Podremos orar por los que están enfermos? Sí. Y si se sanan, qué bueno, gloria a Dios. Pero si no se sanan, van con Dios. Y ese es el mayor milagro para cada uno de nosotros. Entonces, este evangelio nos da esa certeza. Nos da la certeza de saber que si hoy no hay comida en nuestra casa, Dios nos ha de bendecir para que lo haya. Nos da la certeza de saber que Dios guarda de cada uno de nosotros. Iniciábamos una oración con la vida de Samuel, el hijo de nuestro hermano Sergio, y decíamos que no nos damos cuenta de las veces que Dios nos guarda. Solo escuchamos: aquel ya lo asaltaron, aquel lo mataron, aquel lo secuestraron, aquel esto, aquel el otro. ¿Cuántas veces Dios nos ha guardado sin que nosotros siquiera nos demos cuenta? Pero es la certeza de saber que este evangelio nos dice esto de Dios. Y por último dice: fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ese fuimos entre vosotros es no de ir de un punto a otro. Es decir, yo fui contigo amoroso, yo fui contigo misericordioso. Nosotros fuimos con vosotros con amor. ¿Sí? Cuando iniciamos esta mañana les decía, su testimonio o su vida es suficiente para que alguien con el que usted está pueda creer en Dios. Esto es lo que Pablo les está diciendo. Nosotros, cuando les llevamos el evangelio, fuimos con todos vosotros por amor, con misericordia, con paciencia, con benignidad, sabiendo que el ir para allá era motivo de que nos apedrearan, o que nos persiguieran, o que nos insultaran, o que nos encarcelaran, o que nos escupieran, pero fuimos por amor a todos vosotros. Y esto solamente es una introducción de lo que Pablo tiene que decirles a esta iglesia. Lo relevante de todo esto es que son tan buenas las noticias que Timoteo trajo a Pablo de esta iglesia, que Pablo continúa este primer capítulo e incluso lo termina reconociendo en cada uno de los de Tesalónica la fe con la cual ellos se habían comportado.
Dice el versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Dice del lado derecho de la hojita en el inciso A: vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Noticias: si usted un día va y predica el evangelio a una persona, esa persona tiene que imitarla a usted, porque usted está imitando a Jesús. Entonces, todo lo que ustedes hacen o todo lo que nosotros hacemos, ¿es digno de que alguien más lo imite? Se empieza a complicar la primera pregunta, ¿no? Pero esto es lo que les está diciendo. Ustedes, dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ser cristiano tiene ese significado. No solamente es creer en Cristo, es imitar las acciones de Cristo. ¿Ha puesto usted la otra mejilla? ¿Ha sido amoroso para con los que con usted se comportan de una manera distinta a ello? ¿Ha respondido de una manera agradable a los que a usted le agreden? ¿Se ha detenido a, en lugar de juzgar, orar por las personas? Eso es lo que Jesús hacía. Dice la Biblia que todavía al término de sus días el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban, el que vimos, el primer mártir, después de ser apedreado hasta casi morir, dice que vio las ventanas de los cielos abiertos y que miró al Señor y le dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Estamos hablando de hombres lacerados, de hombres golpeados, de hombres apedreados, de hombres ensangrentados, de hombres que llevaron un extremo de lastimarles hasta la muerte. Estamos hablando de esos, No estamos hablando de los que, ay, que el hermanito me vio feo. Es que la vecina se puso bien loca, ¿no? Es que a ti no se te puede decir ni mi alma. Eso no duele, no son golpes, no son agresiones, no son... Y estamos obligados a ser imitadores de Dios por amor, dice. Nosotros fuimos por amor, dice. Y por ese amor nosotros nos hemos tratado de comportar como Jesús. Y por eso ustedes, por eso vosotros han querido imitarnos a nosotros y de esta manera han imitado a Jesús. Es complicado porque primero les está hablando bonito de lo que percibió Timoteo, de lo que escucharon, pero por otro lado los está sometiendo a estas palabras para que entiendan que su testimonio debe permanecer como hasta ahora lo han hecho. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Alguna vez ha tenido un problema y le ha dicho un pastor: alégrese, hermano? Dígame otra cosa que me ayude más, ¿no? Gócese. Está enfermo, gócese. Tiene 1000 problemas, gócese. Qué difícil es. Yo creo que a nadie nos gusta que nos digan así, ¿no? La verdad, cuando hablamos con alguien, a lo mejor nada más lo hacemos para que nos escuchen. Pues a lo mejor hablamos para que nos digan: voy a orar por ti si necesitas algo y te puedo ayudar. Pero dice: ustedes recibieron el evangelio en medio de gran tribulación, en medio de grandes problemas, en medio de persecución, en medio de ofensas, en medio de todo esto, y ustedes lo recibieron con gozo. ¿Sabe? Ese gozo solamente puede venir del Espíritu Santo de Dios. Y aquí dice eso. Dice: ustedes recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y solamente aquel que ha buscado al Señor con genuino corazón puede encontrar gozo en medio de la aflicción. Esa es la única diferencia. ¿Y por qué es el primer ejemplo que el apóstol pone?
No es difícil de entender. Nosotros estamos rodeados de personas que sufren, de personas que por su enfermedad o por la muerte de alguien o por no tener la economía o no tener trabajo, están en aflicción. ¿Y cuál es la única forma de decirles gózate? Es que nosotros en nuestro testimonio tengamos presente que el día que teníamos que sufrir, estábamos gozosos en el Espíritu Santo de Dios. No es nada sencillo si lo queremos hacer solos. Pero si hemos buscado al Señor, hemos buscado en oración el Espíritu Santo de Dios, en todas las aflicciones, Dios nos hará sonreír. De repente platicábamos cuando mi papá murió y mi mamá y mis hermanos, de repente reíamos, ¿no? Y decía, mamá, hijo, le van a decir que no nos duele. No, claro que nos duele, claro que nos dolía. Pero si alguien nos enseñó a reírnos en esas circunstancias fue Él. Y creo que pudimos comprender a lo largo de ese tiempo que el gozo del Señor es suficiente para consolarnos. Cuando dice que enviaría al Consolador, es esto. Es un consuelo que no es, ay, pobre de ti, no. Es un consuelo de Dios que te hace ver que las cosas suceden, pero que Él tiene en sus manos todo. Entonces, esto es lo primero que ellos hicieron, imitando a los apóstoles e imitando al Señor Jesús. ¿Cómo imitaban a los apóstoles? Bueno, Pablo venía de ser apedreado casi hasta morir. Pablo venía de ser encarcelado y tener que huir para poder seguir la predicación. Y en esa tribulación dice la Escritura que Pablo se levantó junto con Silas y empezó a cantar. Si es imitador del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo se gozaba en sus tribulaciones. El Señor Jesucristo mostraba que la voluntad del Padre era más importante que incluso soportar la muerte. Esto fue en lo primero que ellos imitaron a estos. De tal manera, dice el versículo 7, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fíjense el convencimiento de estos al creer en el Señor Jesucristo, que inclusive el apóstol llegaba a otros lugares y ya había noticias de ese evangelio que habían predicado. Les decía, es tanto lo que ustedes han hecho que nosotros hemos ido a Macedonia y hemos ido a Acaya y no necesitamos ni siquiera hablar, porque ustedes ya han dado testimonio de todo eso. ¿Cuánto necesitamos nosotros saber para ir corriendo a dar las buenas nuevas a la gente? Es que no sé mucho y si me preguntan no sé qué voy a responder. Es que tengo mucho trabajo. Es que si voy, ¿quién cuida aquí de mis hijos o quién? Entiendo que siempre hay responsabilidades y hay que cumplirlas. Pero en todo lugar donde nosotros estamos, hay oportunidad de hablar de Dios. En todo. En el trabajo, con los vecinos, con nuestra propia gente, hablando por teléfono. En todos lados hay. Por eso ponía cosas que nosotros decimos, pero que no tienen una realidad de ser. Todos trabajamos con alguna persona o vemos a alguna persona en nuestras casas, ¿no? Mi abuelito Ramón a sus 90 años no sabía ni cómo se llamaba, yo creo. Pero todos los días que salía al patio, a algún vecino le decía, agárrese de la mano del Señor, Dios le ama. A nosotros, donde hablara con nosotros, una plática con él siempre terminaba de la misma forma. Si alguien visitaba la casa, siempre terminaba de esa forma. Si ustedes le conocían, estoy seguro que alguna vez se los dijo. A todos, porque a cualquiera, si eran niños, les agarraba su cachete, les pegaba y les decía, Dios te ama. Siempre. No dudo que a cualquiera de ustedes haya pasado. Entonces, hermanos, estos hombres conocieron este evangelio
y lo primero que hicieron fue ir disparados para todos lados, llevando esas buenas nuevas, como aquella mujer samaritana que se encontró con el Señor, y en lo que venían los discípulos del Señor, esta se fue por todo el pueblo a decirles: creo que he hallado al que estamos esperando. Ese tiene que ser nuestro anhelo. Todos tenemos familiares que no han creído en el Señor Jesucristo. Utilice la oportunidad de hacerlo. Ojo, no son las palabras suficientes. Es que cuando usted esté en aflicción se goce. Es que cuando ellos les hablen con enojo o con maldad, usted responda con amor. Es que cuando ellos necesiten y usted tenga para darles, les dé. Es que siempre atienda a lo que la palabra del Señor nos dice. Todos hemos escuchado: ¿para qué voy a la iglesia si son iguales? No entienden que la salvación es por creer. Ese es un punto. Pero nuestra obligación sí es ser imitadores del Señor Jesús. Eso sí tiene que ser una realidad de nuestra vida, para con nuestros hijos o para con nuestros padres, ¿no? ¿Cómo regaña usted a sus hijos? O hijos, ¿cómo atienden el llamado de atención de sus padres, no? Tiene que ser con amor. Al padre le dice que lo tiene que regañar, que lo tiene que castigar, que tiene que ser una piedra para que no se tropiece, para que no avance. Y al hijo le dice que tiene que honrar a sus padres. Al padre le dice que lo tiene que hacer con amor y que no puede provocarlos o llevarlos a enojarse o a airarse. Pero al hijo le dice que el hijo que es obediente permanece en el camino del Señor. Pero todo es testimonio. Si usted si su hijo le está viendo decirle a una vecina o a un vecino: Dios le ama, o ame a su hijo, esto, y por acá usted se lo está sonando, que tampoco están mal las nalgadas, a mí me dieron varias, pero hay nalgadas con rencor, ¿no? Esas no pueden ser. Pero es eso. ¿Quién es el primero que se va a oponer a ese evangelio? Su hijo. ¿Quién es el primero que se va a oponer a querer escuchar? Pues al que usted le está hablando y le está diciendo: gócese, pero hace 2 semanas la vio en depresión 3 meses. No es así. Entonces estos hombres fueron imitadores, y al ser imitadores también fueron y llevaron la palabra. Fue suficiente, dice, para que nosotros ni siquiera tengamos que hablar. Eso es lo que el apóstol dice. Dice el versículo 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Imagínese que usted hable con 10 personas de tal forma que esas 10 personas crean, y que un día usted vaya a otro lugar a hablar y le digan: ¿qué crees? Me acaba de decir este hermano, dice que te conoce, y dice que tú le explicaste esto y esto y esto, y que te vio afligido pero que te vio gozoso, que te vio sonreír en la muerte de algún pariente tuyo porque decías que ese pariente estaría con Dios. Ya no tienes que decir nada, porque tus actos y lo primero que predicaste fue suficiente para que eso se extienda. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Tesalónica estaba en un lugar en el que se podía uno dirigir hacia todos lados, ¿no? El Estado de México está conectado con muchos lugares, con Hidalgo, fácilmente llega uno a Querétaro, a Puebla, a la Ciudad de México. Es decir, tiene una colindancia con diferentes lugares en los que fácilmente uno puede distribuirse. Así era Tesalónica, estaba en un lugar específico en el que para todos lados podía salir. Y esto es lo que había sucedido. Y termina este capítulo 2, el apóstol diciendo: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si usted ha leído Tesalonicenses, usted debe saber que el contenido de esta carta tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesús. Este último versículo solo es, pues ahora sí que como dicen por ahí, un buscapiés, ¿no? Te lo aviento y a ver qué pasa. Es
una introducción, un detonador de lo que Pablo está a punto de escribirles. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es decir, el gran problema en Tesalónica no era que no creyesen o no era que no se comportasen de una manera adecuada. Él reconoce que su testimonio, que el testimonio de estos hombres es suficiente para poder hacer que muchas personas de otros lados quieran escuchar. Sin embargo, hay un punto en controversia en esta carta, que es la venida del Señor Jesús. Les decía hace 15 días, es bueno esperar que el Señor Jesús venga, ese debería ser nuestro anhelo. Pero no por eso voy a decir, pues ya va a venir el Señor, pues ya mejor no trabajo, aquí me espero a ver si llega pronto. Son actitudes que no corresponden. Y era lo que de alguna manera el apóstol tenía que explicarles. Entonces en este versículo no les niega que el Señor ha de venir, les dice, lo que ustedes han dicho, han hecho ver a estas personas, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó, acuérdense de nuestro evangelio, quien nos librará de la ira venidera. Es decir, va a venir el Señor Jesús, eso no se los niego. Pero a partir de aquí, en el capítulo 2 hacia adelante, el mensaje del apóstol tiene que ver con este versículo que los pone en contexto. Es decir, los saludo, los amo, agradezco al Señor que han permanecido en la fe. Me dijo Timoteo que ustedes se han comportado de una manera extraordinaria, en la que muchos de ustedes han ido a Macedonia, a Acaya, a otros lugares, y eso ha sido suficiente para que muchos crean. Ni siquiera hemos tenido nosotros que intervenir en su conversión. Eso se los reconozco. Y entiendo que el Señor Jesucristo ha de venir, pero hay condiciones que hay que esperar para que esto suceda. Hay predicadores que dedican toda su vida a predicar acerca de la segunda venida del Señor. Insisto, no es incorrecto, es bíblico. Sin embargo, hay algo que nosotros tenemos que cumplir aquí. Lo primero es llevar testimonio y llevar la palabra. Hay responsabilidades que nosotros tenemos aquí. Nuestros hijos, nuestra casa, ese es nuestro primer compromiso. Había una película por ahí de Pedro Infante, que seguro vieron, en la que era un cura y se quejaba de que una señora estaba ahí todo el tiempo. Y hasta que vino el padre, el sacerdote, a reconvenir a este hombre, y le dijo, es que sus hijos están ahí, a sus hijos no los atiende, sus hijos se la pasan en la calle, están descuidados, no comen. Eso es lo primero que debería hacer. Viene tantas veces aquí que ¿de qué le va a servir? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es cumplir con las responsabilidades que tenemos. Si es como padres, es como padres. ¿Sí? No se malentienda lo que estoy diciendo. Lo primero que nosotros tenemos que buscar es a Dios. La mejor manera de que nuestros hijos sean educados es escuchando la palabra de Dios. Al inicio del año les invitamos a leer la Biblia. No sé si lo hayan hecho o no sé si lo sigan haciendo. Si Dios lo permite, y como dice ahí en el boletín, esta semana que viene terminaremos en Joel en el capítulo 1. Es decir, ya vamos más de la mitad de la Biblia. Les invitamos a que leyeran con sus hijos. Yo no sé si lo han hecho y creo que no me corresponde saberlo. La invitación ahí está. Y no tienen que leer 4, 10 capítulos, 6 capítulos al día. Con un capítulo que ustedes lean, sus hijos van a entender que hay un momento siempre para buscar a Dios. Si usted está en aflicción y lo primero que hace es orar, sus hijos van a entender que lo primero que tenemos que hacer en cualquier cosa es orar a Dios. Si usted ha tenido éxito en su trabajo, si usted ha podido comprar un coche, si usted lo que sea que usted considere bendición de Dios, y lo primero que hace es orar al Señor y decirle, Señor, gracias, sus hijos van a entender que todo viene de la mano de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer, porque nuestro testimonio tiene que ser congruente con lo que predicamos.
eso es lo primero que nuestros hijos van a ver en nosotros. Si usted tiene aflicción y su hijo lo ve confortado en las manos de Dios, él va a saber que todo está bien. Y va a saber que si un día necesita acudir a Dios, lo puede hacer confiadamente. Es importante que como hijos de Dios podamos evitar que alguien se atreva a pisotear el nombre del Señor por nuestra culpa. Le dice el apóstol en una de sus cartas: quieren pastorado, quieren obispado, bien hacen, nada más que tiene que ser irreprensible, y le empieza a soltar la lista de ¿por qué? ¿Por qué eso lo hace salvo? No, porque alguien lo verá, y ese alguien puede alejarse o puede acercarse de Dios por su testimonio. Pero esa es obligación de todos. Si ustedes no quieren pastorear, o no quieren ser profetas, o no quieren ser misioneros, está bien. Pero lo que no está bien es que su testimonio aleje a alguien de la palabra del Señor. No seamos esa piedra de tropiezo. Seamos más bien las personas de las cuales algún día un hombre diga: alguien te conoció y vino, y ese alguien hoy sirve aquí, porque dijo que tu testimonio fue bueno, porque dijo que en medio de la aflicción te gozaste, porque dijo que siempre recurrías a Dios, porque dijo que con los demás fuiste amoroso, porque dijo que te vio un día que alguien te gritoneaba y tú no hiciste nada y le amaste. Qué diferente sería. Les decía la semana anterior, a veces ya no quieren tener hijos, que porque qué mundo les vamos a dejar. Decía Facundo Cabral: somos más los buenos, nada más que debemos tener más hijos para que los malos no nos sigan ganando las elecciones, ¿no? Somos más los buenos. Tengamos hijos y formémoslos bien, para que esos que son buenos puedan llevar a los que están cercanos a creer en el Señor. No nos preocupamos por los otros, ¿verdad? Yo ya me preocupo por mi hija, porque a ver a quién se encuentra en 30 años. Imagínense, yo estoy pensando en 30, no antes. Pero yo me tengo que preocupar por el vecino, ¿no? Sabemos al niño del vecino que es. Pues sí, pero es del vecino. Sí, ¿y con quién se va a relacionar tus hijos? Con esos mismos, en las escuelas, en las calles. A ellos son a los que va a conocer. Entonces, claro que nos corresponde que la gente conozca del Señor, porque es la única manera en la que lo que nos rodea pueda cambiar. Es la única manera en la que el contexto pueda cambiar. Y es nuestra obligación ser personas que, como en Tesalónica, podamos ser imitadores del Señor Jesucristo y del Evangelio que Él nos dejó. Entonces, pues este es el primer capítulo introductorio de esta carta, y a partir de este último versículo 10, pues se desenvuelve todo lo que conlleva la segunda venida del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tus bendiciones. Qué difícil es, Señor, el poder entender que nuestras vidas tienen que ser luz para todos aquellos en quienes no hay. Vosotros sois la sal del mundo, dice tu palabra, y nosotros tenemos que ser esa sal con todas sus propiedades, para que los que nos rodean puedan creer y puedan, Señor, satisfacer sus vidas. Si algo has de poner en nuestro corazón, que sea el gozo del Espíritu Santo, para que en cualquier momento, en el momento de bendición o en el momento de aflicción, ese gozo pueda ser testimonio para los que nos rodean. Llévanos a ser imitadores tuyos, Dios. A veces decimos o invitamos a la gente que no nos vea a nosotros, que te vea a ti. Sin embargo, Señor, debería ser suficiente vernos a nosotros para que la gente quiera escuchar de tu palabra.
Si no lo hemos sido, Señor, toca nuestras vidas. Llévanos, Señor, a querer hacerlo, por amor a todos aquellos que se pierden. Te agradecemos por estas cartas que encontramos en tu palabra, porque sin duda, Señor, son de bendición para todos nosotros. Son de bendición y son una palabra viva, que es aplicable para cada uno en este momento, a 2000 años de su existencia. Te damos gracias por todo esto y nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.